Transformaciones geométricas o isométricas se definen como cuando un objeto o cuerpo geométrico cambia de posición manteniendo su forma y tamaño. Cuando un objeto o cuerpo geométrico cambia su posición manteniendo su forma y tamaño. Dentro de las transformaciones o movimientos que tienen un cuerpo rígido o geométrico podemos distinguir tres transformaciones: traslación, rotación y simetría. Vamos a hablar inicialmente de traslación. Traslación es el movimiento que tiene un cuerpo rígido o objeto geométrico en línea recta. Es importante que este objeto o cuerpo no gire, y vamos a tener y hacer uso de las llamadas líneas paralelas. Traslación entonces es el movimiento de un cuerpo en línea recta. Este triángulo puede moverse en línea recta de forma diagonal hacia arriba. Si lo colocamos en forma diagonal, queda el mismo triángulo, del mismo tamaño, la misma forma, mismo tamaño, la misma forma. Los triángulos son iguales. Hacia arriba o hacia abajo, todos estos triángulos son iguales. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Mismo tamaño, la misma forma. Solamente está cambiando de posición. Voy a hacerlo diagonal, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. Esto es lo que se denomina traslación. Es el cambio de posición de un cuerpo o objeto geométrico en línea recta. Los elementos de la traslación. Este movimiento de manera recta o en línea recta de un cuerpo tiene tres elementos, que son la magnitud, la dirección y el sentido. La magnitud se refiere a la distancia. Por ejemplo, yo tengo este triángulo A y digo que se desplace 5 centímetros hacia la derecha, y esta se refiere a la magnitud, al desplazamiento, la distancia de ese objeto, sea hacia la derecha en este caso. Dirección. La dirección se hace referencia hacia si el movimiento es horizontal o el movimiento es vertical. O si el movimiento es oblicuo o diagonal. Esto se refiere a la dirección. La dirección puede ser entonces horizontal, vertical o diagonal. El sentido lo podemos apreciar acá. Cuando el triángulo sube, es decir, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, o hacia la izquierda. Eso se refiere al sentido. Esos son los elementos de traslación. Traslación en un sistema de coordenadas. Cuando un objeto o cuerpo geométrico se desplaza, se mueve en un sistema de coordenadas plano cartesiano, vamos a necesitar lo que se denomina vector de traslación. Es decir, vamos a trabajar con un par ordenado sobre el eje X y sobre el eje Y. Significa que vamos a tener dos tipos de movimientos.
En el eje X sería un movimiento horizontal y en el eje Y vamos a tener un movimiento vertical. Se van a presentar esos dos tipos de movimientos. En este caso es un elemento de dirección. Significa que si tenemos un par ordenado positivo y otro positivo, significa entonces que el movimiento en el plano cartesiano va a ser de este modo: hacia la derecha y hacia arriba. Si la pareja ordenada es positiva y negativa, el movimiento nuevamente va a ser hacia la derecha y hacia abajo. Si el par ordenado es menos menos, significa que el movimiento va a ser hacia la izquierda, que es negativo, sobre el eje de las X, y hacia abajo sobre el eje de las Y. Y finalmente, negativo positivo, par ordenado, significa que el movimiento va a ser hacia la izquierda y hacia arriba.